Buenas noches, mi nombre es Boris Palma Díaz, estudiante de psicopedagogía. Comparto en esta noche una cátedra titulada Patología del lenguaje. He deseado fraccionar esta cátedra en 5 clases breves que durarán entre 10 a 15 minutos cada una. Comenzaremos esta primera clase hablando sobre el concepto del lenguaje, ya que es sumamente necesario para nosotros como estudiantes y especialistas en la docencia, en la pedagogía y la educación, conocer en primer término qué es el lenguaje en sí, para luego avanzar en un análisis de las distintas patologías del lenguaje. Los invito así a que me acompañen a esta primera clase sobre la patología del lenguaje. Antes de analizar las distintas patologías del lenguaje, es necesario que hablemos sobre el concepto del lenguaje. Son muchos los teóricos, sobre todo a través de la segunda mitad del siglo XX, que han teorizado, que han escrito sobre el lenguaje. Cada uno de estos teóricos ha diseñado una propia definición sobre lo que es el lenguaje. Cada una de estas definiciones son distintas las unas a las otras, tan distintas como los autores de estas. Cada una tiene su sesgo, cada una tiene sus características, cada una tiene su perfil que la distingue de la otra. Sin embargo, entre todas estas teorías, todos estos marcos teóricos que se refieren al lenguaje, podemos encontrar puntos en común, y con esos puntos he deseado formular la siguiente definición, sencilla, pero también muy profunda. Se define el lenguaje como el conjunto de señales, signos, formas, métodos que se utilizan para lograr la comunicación. O sea que el lenguaje es un sistema integrado de señales, signos, formas o métodos que se utilizan para lograr la comunicación, que tienen la finalidad o el objetivo de lograr la comunicación o la interacción con el entorno. Lenguaje también es la capacidad que tenemos los seres humanos para crear diversas formas de comunicación, de acuerdo a la profesora Lucía Teresa Soberanes Rivas de la Universidad Autónoma de Hidalgo y un documento en el que aparece esta definición. Entonces, y finalmente podemos decir que el lenguaje es un método humano para lograr la comunicación. O sea que es el lenguaje un sistema o un método para alcanzar la comunicación. Es entonces una característica propia de nosotros los seres humanos para interaccionar con el medio ambiente, con nuestro medio ambiente. Por lo tanto, existen diversos métodos o tipos de lenguaje para lograr la comunicación. Recordemos que la comunicación es esencialmente la interacción que nosotros podemos lograr con nuestro entorno, con las personas, con los animales, con los elementos que nos rodean. Podemos encontrar distintos tipos de lenguaje. Entre ellos están los movimientos, las posturas o posiciones de nuestro cuerpo, los gestos, los ademanes, los sonidos naturales o artificiales, las imágenes, el tacto, el olfato, el gusto y el arte son solo algunos tipos de lenguaje. Todos estos nos ayudan a comunicar algo, a interaccionar con nuestro medio ambiente. Por ejemplo, el arte nos ayuda y nos permite comunicar nuestra perspectiva de la vida, nuestros sentimientos, nuestras emociones. A través de los gestos de nuestro rostro podemos comunicar también alegría, si tenemos una sonrisa marcada en el rostro, enojo, si tenemos el ceño fruncido, duda si miramos hacia arriba, tristeza o timidez si miramos hacia abajo.
También los sonidos artificiales que encontramos en las ciudades, en nuestro hogar, los sonidos incluso de la naturaleza, también nos comunican algo. O sea que podemos llamar lenguaje a toda forma o a todo mecanismo que procure comunicar algo. Todo sistema que procure comunicarnos algo. Lamentablemente existe una noción muy superficial sobre lo que es el lenguaje. Muchos consideran que solamente el lenguaje se limita a ser el discurso hablado, lo que sale de nuestra boca, o el discurso escrito, lo que escribimos en el papel. Solamente eso es el lenguaje para algunos. Sin embargo, como vemos, lenguaje es cualquier tipo de medio o de mecanismo que procure la comunicación del ser humano con el entorno. Es necesario ahora, en este punto, hacer una aclaración muy significativa. Existe una marcada diferencia entre comunicación y lenguaje. La comunicación es la interacción instintiva con el entorno. Por lo tanto, los animales se comunican o interaccionan con su medio natural a través de sonidos y acciones propias de su biología animal. Cada animal tiene así un sistema de comunicación distinto. Los leones, por ejemplo, tienen un sistema de comunicación distinto al de las cebras. Puedo dar un ejemplo simple. A través del rugido, los leones se comunican con su manada. Sin embargo, las cebras, que son un animal distinto, tienen otro sistema de comunicación a través de otros sonidos distintos. Pero tanto el león como la cebra o cualquier otro tipo de animal no poseen un lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje, sobre todo en su dimensión lingüística o verbal, es un sistema, ojo aquí, es un sistema ordenado, planificado, racional y consentido, característico de los seres humanos. O sea que tanto animales como seres humanos nos comunicamos. Sin embargo, solamente el ser humano posee la habilidad del lenguaje, ya que el lenguaje es una función cognitiva superior. Es un sistema ordenado, planificado, racional y consentido, que solamente nosotros, gracias al desarrollo de nuestro cerebro, podemos producir. Los animales se comunican, pero no poseen un lenguaje, ya que el lenguaje se define como un sistema racional, característico solamente de nosotros las personas, para comunicarnos con el entorno, para comunicarnos con el medio ambiente. Es así como finalizamos esta clase número 1 de esta cátedra Patología del Lenguaje, dando una definición profunda, pero también sencilla sobre lo que es el lenguaje. Si nos adentráramos más profundamente en las distintas teorías que buscan explicar lo que es el lenguaje, y también nos adentráramos un poco más en cada uno de los conceptos que nos manifiestan cada uno de los teóricos, la clase sería mucho más profunda. Pero como esta cátedra busca hablar sobre las patologías del lenguaje y no tan específicamente sobre lo que es el lenguaje, no hemos deseado adentrarnos en una búsqueda más profunda o escarbar más a fondo sobre el concepto lenguaje. Probablemente podamos en otra videocátedra hablar sobre las teorías del lenguaje y los teóricos del lenguaje, ya que es un tema muy profundo que daría para mucho más. Bien, es así como finalizamos esta primera clase de esta cátedra, definiendo qué es el lenguaje y así tener un punto de partida para las siguientes
4 clases que nos quedan. Ha sido un agrado para mí compartir con ustedes. Espero que les haya agradado esta clase breve sobre patología del lenguaje. Pueden compartirla, pueden comentarla a través de la caja de comentarios de mi canal de YouTube, también a través de las redes sociales, a través de mail. La idea es que podamos lograr retroalimentación, que podamos ir construyendo juntos el conocimiento, ya con sus aportes y con los aportes también que pueda brindarles yo. Ha sido un gusto para mí. Nos reencontramos ya próximamente en una segunda clase de esta cátedra de patología del lenguaje. Buenas noches.